Muy bien, bienvenidos. Feliz tarde, noche. Un placer poder interactuar con ustedes. ¿Quién les habla? Su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy estaremos trabajando en nuestro encuentro número 4, nuestro cuarto encuentro en la unidad curricular Estimulación Temprana, específicamente la unidad número 4, Estimulación Temprana en Trastornos del Desarrollo. Un placer poder interactuar con ustedes. Para hoy, nuestra agenda tiene pautada. Bienvenida, el contenido de la unidad el contenido de la unidad, el ciclo de preguntas, actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Fíjense que el desarrollo infantil es un proceso dinámico, el cual se sustenta en su base biológica, psicológica y social. Es ampliamente conocido que los primeros años de la vida del niño constituyen una etapa importante en su desarrollo. Y eso a su vez va configurado en las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas. El proceso de estimulación temprana debe realizarse lo antes posible, los primeros meses de la vida, y está basada en una cuidadosa evaluación individual de las capacidades y las dificultades del niño. Los problemas en el desarrollo del niño pueden presentarse de diversas maneras, como las alteraciones en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje y en la interacción social. La mayoría de las veces existen compromisos que afectan más de una función. En este caso, el niño que presenta alteraciones funcionales mixtas en su desarrollo, la presentación clínica de los niños con problemas de desarrollo varía mucho, no solo en relación al tipo de retraso, sino también en relación a la intensidad del mismo. La estimulación temprana basada en el neurodesarrollo se sustenta en la existencia de periodos de aprendizaje continuos. Por ello, las técnicas de intervención de estimulación precoz son los que facilitan el camino para que haya una correcta activación y estimulación desde el inicio y tratan así una lesión de mitigar sus efectos. Fíjense que en este contexto, Ponce y Mesa, en el año 2017, hablan de que se busca la estimulación temprana llegue a todos los niños que presentan cualquier tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, sea este de tipo físico, de tipo psicosocial, de tipo sensorial, o se considera una situación de riesgo biológico o social. La estimulación temprana busca favorecer la adaptación del niño en su entorno inmediato. En la familia, se procura brindar una atención que mejore las condiciones y estrategias de ayuda al niño. A ello se suma un conjunto de acciones y propuestas que deben realizarse en contextos de salud, en contextos educativos, en contextos comunitarios. Este tipo de intervención reviste gran importancia por su relación con aspectos del neurodesarrollo. En las primeras oportunidades, y esto es importante destacarlo, el aprendizaje y por sus aportes a la detección e intervención temprana de niños que presentan riesgos o alteraciones, fíjense ustedes, del desarrollo y de las discapacidades. Entonces, de igual forma, para el mismo autor, las acciones terapéuticas ante estos tipos de trastornos requieren una alta cualificación técnica de los profesionales de estimulación temprana, a la que hay que añadir
competencias profesionales específicas y la empatía necesaria para sintonizar con el niño y con la familia. En la planificación de la intervención se debe considerar el momento evolutivo y las necesidades del niño en todos los ámbitos, no solo el déficit o discapacidad que pueda presentar. En estimulación temprana se debe considerar el niño en su totalidad, teniendo en cuenta los aspectos intrapersonales, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, teniendo en cuenta los aspectos psicosociales y, por supuesto, teniendo en cuenta los aspectos educativos. Estos a su vez son propios de cada individuo y los interpersonales son relacionados con su propio entorno, están relacionados con su familia, están relacionados con la escuela, están relacionados con la cultura y a su vez también están relacionadas con el contexto educacional y el contexto social. Eso es importante resaltar. Para proponer la intervención psicológica se parte de la información diagnóstica. A los padres ante una situación de riesgo o ante la presencia probable de un trastorno en el desarrollo de su hijo, fíjense ustedes, constituye un tema muy importante la estimulación temprana. Comunicar a los padres la posibilidad de que su hijo presente un trastorno o una discapacidad genera en ellos una significativa conmoción social, una conmoción emocional, que a su vez genera ansiedad, genera angustia, genera miedo, genera sentimientos de rechazo y negación, iniciándose un proceso de duelo que será distinto en cada familia y para cada miembro de la misma. Entonces, fíjense en elementos fundamentales que tenemos que tomar en consideración en esto que estamos señalando. Nosotros, la sociedad, los seres humanos, no estamos acostumbrados a lo que sale de los cánones estructurales sociales. ¿Qué significa eso? Cuando el padre o la madre se enfrentan a algún elemento del neurodesarrollo de su hijo, esto va a generar una actitud de negación en primera instancia. Y esa actitud de negación a su vez va a generar en ellos una serie de emociones, una serie de sentimientos que es importante que se acompañe. Es importantísimo brindar herramientas para ellos afrontar esta situación, para ellos poder entender qué está pasando, qué está sucediendo con su hijo, cómo ellos pueden darse cuenta de esta nueva situación a la que ellos están enfrentándose, cómo ellos van a dar respuesta a las necesidades que está presentando su hijo, cómo ellos entonces interpretan eso que con lo cual se están enfrentando, cómo ellos pueden entonces ser agentes que acompañen a su hijo. Y eso es uno de los elementos fundamentales con los que nos vamos a encontrar en la consulta cuando se presenten estas características en el infante. Porque bueno, hay muchas estructuras, muchos tabús, muchos elementos que la sociedad ha ido estructurando. Entonces, ese papá, esa mamá que se enfrentan a esa situación deben recibir acompañamiento. Deben recibir acompañamiento y un acompañamiento que les brinde esa sensibilización que es tan necesaria, esa necesidad de comprender, pero también de acompañar y en decirles que, bueno, eso es parte del duelo, eso que ellos están viviendo, eso no entender por qué sucede, quién es buscar esos culpables, no hay culpables. Entonces, la necesidad de que haya un acompañamiento para poder ir dándole respuesta a esas vicisitudes que se les va presentando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que se pueda generar hasta este momento? Vamos a dar 2 minutos por si ustedes tienen alguna duda, alguna interrogante, alguna pregunta,
algún aporte que quieran hacer con referencia a la temática que estamos trabajando. Bien, continuamos entonces, avanzamos en el contenido de este encuentro. Fíjense que las pautas básicas de intervención deberían incluir la temporalización de los objetivos, así como la evaluación y los modos de consecución de los mismos. La intervención terapéutica en atención temprana va dirigida al niño, a la familia, a la escuela infantil, cuando el niño asiste a ella y al entorno social e institucional en general. El número de sesiones y el tiempo de duración de cada una de las intervenciones con el niño va a depender de las necesidades particulares únicas, no estandarizadas del niño. En algunos casos, en función de su edad y de sus características, el tratamiento se podrá realizar en grupos reducidos, 3 a 4 niños como máximo, porque bueno, es una atención muy particular, es una atención única. Ellos necesitan esa vinculación, esa cercanía y que individualiza esa atención. ¿Por qué se individualiza? Bueno, porque es necesario que podamos ver cada uno de los elementos que están presentes en el niño, cómo él va respondiendo a la estimulación, se está alcanzando lo que se pretende alcanzar, qué debemos incluir, qué debemos erradicar, qué debemos entonces dar en ese acompañamiento, qué recomendaciones tenemos que dar para el hogar, qué recomendaciones tenemos que dar para la familia, qué recomendaciones tenemos que dar para la escuela. Cada uno de esos elementos se toman en consideración. ¿Para qué? Para que entonces ese acompañamiento pueda ser realmente efectivo y oportuno. En el mismo orden de ideas, fíjense que también el juego y la estimulación temprana son importantes para ese joven. Y cuando hablamos del juego y la estimulación temprana, el juego se convierte en una herramienta de intervención psicológica y de gran valor. De gran valor porque, bueno, para lo que va a mejorar y avanzar en el desarrollo psíquico de los niños. La intervención en la estimulación temprana se hace de manera que los niños piensen que es un juego. Fíjense ustedes, en ese ellos pensar que es un juego, va a haber una participación y va a haber entonces mayor facilidad o factibilidad de desarrollar la estimulación. Y eso a su vez hace que ellos aprendan de una manera que es divertida, de una manera que propicia la participación con mayor facilidad. Con la estimulación temprana también se mejora la capacidad intelectual y en pro del desarrollo global del infante, del bebé, a nivel físico. Sí, bueno, entonces vemos cuál es, si hay una condición motora, si hay una condición que deba estimularse y también esa estimulación va a permitir que haya un desarrollo más fácil a nivel motriz. También tenemos la capacidad del desarrollo global a nivel cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social de su vinculación, de su interacción con su entorno, de su interacción con los otros, que es fundamental porque en muchos de los casos se tiende a aislarse
se entiende a la disociación que presentan los infantes. Fíjense que el juego le permite también al niño la expresión simbólica de sus angustias. Esto es un mecanismo sublimatorio de valor, ya que él mismo proyecta en los objetos a los personajes de su mundo interno y pone en escena sus mecanismos de defensas. El juego es una característica propia de la infancia. Todo niño necesita espacio y libertad para jugar. Y ese espacio y esa libertad para jugar es una actividad que utiliza tanto la motricidad como el lenguaje y en especial a partir de los 2 años, que es cuando los investigadores o las investiduras de motricidad ofrecen juegos de exploración y ese juego de exploración es exploración motriz. Y esa exploración motriz y la repetición de tirar, de vaciar, de destruir, de llenar, de construir. ¿Sí? Como actividades reiterativas, pero que le permiten consolidar. Por otra parte, tenemos la aparición del lenguaje, que permite las composiciones musicales y los primeros juegos de palabras. La interacción con los adultos puede ser ocasiones perfectas para jugar con el bebé. Al respecto, tenemos teóricos como Ansiu y Deimas que afirman que el juego permite formar los fundamentos de la inteligencia, permite formar la iniciativa, la espontaneidad, la resolución de problemas, ¿sí? La seguridad en sí mismo y también le permite desarrollar plenamente su mundo de fantasía. Ese mundo de fantasía que le permite entonces, como decíamos previamente, esa construcción, esa realizar actividades que permiten fomentar su estimulación. Es fundamental que se propicie eso a temprana edad. Ahora bien, ¿cuál es el rol del psicólogo en la estimulación temprana? Bueno, el psicólogo que se desempeña en el área de atención temprana se va a encargar de realizar el diagnóstico en primera instancia, ¿no? Desde esa observación, desde ese acompañamiento familiar, de esa indagación, bueno, él puede generar su diagnóstico. Posterior a eso va a evaluar. Va a verificar que todo lo que se diagnosticó es certero, que todo lo que se pudo indagar en el contexto corresponde con una realidad y eso le va a permitir entonces realizar la intervención. Y es realizar esa intervención en las distintas áreas del desarrollo del niño. ¿Sí? En las áreas conductuales, en las áreas cognitivas, en el área emocional, en el área social, en el área motora y en el área del lenguaje. Entonces, en el área conductual, bueno, cómo se desarrolla, cómo él se comporta, cómo interactúa con los otros, cómo interactúa en la individualidad, en la parte cognitiva, si responde a los cánones establecidos de acuerdo a la edad, recordando que eso es estándares y como es estándar varía de un individuo a otro, pero sí hay una generalidad. Entonces también eso se verifica. Su emoción, cómo las proyecta, cómo las genera, cómo es capaz de expresarlas, cómo es su relación con los otros, cómo es la relación en la familia, cómo es la relación con sus hermanos, cómo es la relación con sus pares. En la parte motora, si hay alguna discapacidad que se pueda observar o alguna discapacidad que se esté proyectando. El lenguaje, si es cónsono de acuerdo a su edad, si está proyectando los primeros vocablos pertinentes a ese grupo etario. Y eso entonces le va a permitir al psicólogo en esa interrelación con el niño, también en la interrelación con la familia, ¿sí? Que es fundamental. Y por otra parte, también el psicólogo tiene la función de incorporar mecanismos necesarios de compensación y adaptación. Adaptación a que a las necesidades específicas de ese niño, a su ambiente escolar, y también va a elaborar y llevar a cabo un programa de atención temprana. Este programa de atención temprana tiene que ver con todo lo que él diagnosticó, con todo lo que necesita ser estimulado, con todo lo que necesita ser atendido. Y a su vez, él también va a asesorar a la familia, ¿sí?
brindándole, bueno, toda esa contención que sea necesaria, dándole la orientación que necesita esa familia, cómo va a actuar, qué necesita hacer, cómo debe gestionar lo que tiene que gestionar. Por otra parte, bueno, eh, eh, el ambiente escolar, brindándole todas las herramientas que deben tener los docentes con los cuales va a interactuar el niño, con las que va a interactuar el infante, dar las recomendaciones propias para que ellos apliquen en su cotidianidad, para que ellos apliquen en el devenir del infante, del estudiante. Y bueno, esto va a permitir, a su vez, elaborar y llevar a cabo un programa de atención temprana, como les dije anteriormente, que eso a su vez va a permear a la escuela, va a permear a la familia, va a permear cualquier entorno donde se desarrolle el niño. Va también a ayudar en la realización de la terapia, que va a mejorar e incrementar la funcionalidad, que es lo más importante, del niño en todas las áreas. El objetivo de su intervención es trabajar en el desarrollo de los aspectos socioemocionales y conductuales, como que, bueno, la baja autoestima o las conductas disruptivas que pueden surgir producto de las patologías de base. O sea, como el niño, bueno, ante eso que está viviendo, ante esas particularidades con las cuales se enfrenta, cómo él responde. Entonces, bueno, ahí está el acompañamiento, ahí está el asesoramiento, ahí está la guía del psicólogo. Por otra parte, Méndez sugiere o refiere que el psicólogo junto a otros especialistas, esto es un elemento fundamental a tomar en consideración, no es un elemento aislado, sino que por el contrario es el equipo multidisciplinario, las múltiples especificidades que se ven deben ser atacadas por un equipo, deben ser abordadas, es el término correcto, por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Bueno, porque forman una labor de varias aristas a tomar en consideración. Y estos a su vez tendrán que realizar una especialización en el tratamiento e intervención de los diferentes trastornos que pueden sufrir los niños de entre 0 y 6 años, como pueden ser los problemas del desarrollo o el riesgo de padecerlos. La estimulación temprana también, desde la intervención psicológica, constituye una pieza fundamental. ¿Para qué? Para facilitar un desarrollo psíquico saludable, que es lo que se busca, y por ende una intervención o una integración social plena. En efecto, intervenir temporalmente o y tempranamente en la dimensión socioafectiva del niño redundará en un mayor bienestar emocional. Un mayor bienestar emocional también trae como consecuencia un mejor desempeño a nivel social. Sí, le va a permitir incrementar sus habilidades sociales, su capacidad de relacionarse, su autoestima y la aceptación por parte de sus iguales, que es fundamental para que él se sienta aceptado, se sienta integrado, no se sienta vulnerado, que es también un elemento fundamental. Bien, hasta ahora, ¿alguna otra pregunta que se pueda generar? Vamos a dar igualmente el tiempo prudencial para cualquier otra interrogante que se pueda generar o que ustedes tengan al respecto.
Bien, continuamos entonces. Fíjense, otro elemento interesante que tenemos que resaltar y recordar es que el desarrollo infantil es un proceso dinámico. Y ese proceso dinámico significa que no es genérico para todos, es decir, no es estático, no hay unas condiciones que deben cumplirse en unas edades específicas. Entonces tenemos que estar muy claros al respecto, sino que por el contrario varía de un individuo a otro, esa particularidad. Y también tenemos que entender que es sumamente complejo, que se sustenta en la evolución biológica, como hablamos anteriormente, en esa evolución psicológica y en esa evolución social. Y tenemos también que recordar que los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se va a configurar las habilidades perceptivas, las habilidades motrices, las habilidades cognitivas, como señalamos anteriormente, las habilidades lingüísticas, afectivas, las habilidades sociales, y que posibilitarán su equilibrada interacción con el mundo que lo rodea, con el mundo circundante. Entonces, la atención temprana desde los principios científicos sobre los que se fundamenta y dónde se fundamenta, como hablamos anteriormente, bueno, en lo pediátrico, en lo neurológico, en lo psicológico, en lo pedagógico, en lo fisioterapéutico, en lo lingüístico, tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficit o con riesgo de padecerlo ese conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos. Es el elemento fundamental que debemos tomar en consideración. Y eso a su vez le va a permitir alcanzar a ellos el máximo nivel de desarrollo personal y, como hablamos anteriormente, y es que hay que recalcarlo, la integración social, porque es donde evidenciamos la característica o el nódulo medular de todo el ámbito, la crisis paradigmática, el nudo crítico que podemos resaltar, bueno, es la integración social. Entonces, los elementos fundamentales también a tomar en consideración es que deben adoptarse medidas encaminadas a la prevención, la detección precoz de los riesgos de deficiencia y la intervención como proceso tendente a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y social. Entender que esto es un elemento que está presente y que lo estamos observando en todos los espacios educativos y que lo más importante es que haya la intervención temprana y que a través de que haya esa intervención temprana vamos a poder brindar las herramientas necesarias para que haya una efectiva integración social. Eso es importante. Eso es fundamental recalcarlo y por eso lo tomo en consideración en este momento. Bien, grosso modo. Estos son los elementos fundamentales que debemos tomar en consideración. Es lo que hemos venido trabajando en cada una de las unidades que hemos interactuado hasta ahora, cada una con su nivel de complejidad. Hemos visto cada uno de esos elementos interesantísimos que tenemos que tomar en consideración, lo apasionante que es la estimulación del neurodesarrollo. Y llegamos entonces a nuestra actividad evaluativa, ¿sí? Y vamos entonces a verificar lo que está pautado. Realiza un trabajo práctico acerca de pautas básicas de intervención psicológica basada en la estimulación temprana en trastornos del desarrollo. Para ello debe desarrollar los siguientes tópicos. Primero, el desarrollo infantil, las alteraciones en el desarrollo motor, las alteraciones del lenguaje, las alteraciones en la interacción social, las alteraciones en lo cognitivo, el juego y la estimulación temprana, cada uno de esos elementos. Para el desarrollo de este trabajo práctico se debe describir la situación problemática que será abordada. Si para ello se requirió de instrumentos de recolección de datos, estos deben ser descritos y se debe justificar su escogencia. Luego se deben establecer la hipótesis diagnóstica o el diagnóstico ya sea grupal o individual para abordar
A continuación, los objetivos de la intervención. En la segunda parte del trabajo se debe en primer lugar definir los objetivos de la intervención, es decir, las metas terapéuticas o las metas de cambio conductual, ya sea grupal o individual. Se debe describir el plan de intervención propuesto, ya sea por fases o sesiones, caracterizando las estrategias o herramientas a usar. Finalmente, se debe realizar la fase de evaluación del plan de intervención, incorporando los cambios observados y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidas. Bien, ¿cómo va a ser las disposiciones de la forma? Bueno, una portada institucional, el desarrollo de los temas indicados, trabajar con el manual de la universidad. ¿Y cuáles son los criterios a evaluar? La introducción, la descripción de situaciones problemáticas psicológicas, la propuesta de solución, el plan de intervención, la evaluación del plan, del programa de intervención, la reflexión sobre el aprendizaje, la redacción y la ortografía. No olvidemos utilizar las referencias bibliográficas que son indispensables. Muchísimas gracias por estar conectados, gracias por su participación. Recuerden, si hay alguna duda, algún interrogante, alguna pregunta que se genere, no duden en hacerla a través de los medios previstos para tal fin. Les dejo este pequeño mensaje. No olvides que cada libro, cada clase, cada desafío es una puerta hacia el conocimiento y la comprensión. La verdadera sabiduría se encuentra en el constante deseo de aprender. Mantén viva tu curiosidad, porque en la búsqueda incesante del saber descubrirás el mundo y, sobre todo, a ti mismo. Este es de José Luis San Pedro. Estamos en contacto. Que tengan una feliz y bendecida noche.